Asociación PYME Perú para hablar sobre esta suspensión perfecta de labores que solamente tendrá vigencia hasta este 2 de octubre. Ana María, buenos días, bienvenida, exitosa. Hola, muy buenos días a todos. Bien, Ana María, ¿cómo lo siente la Asociación PYME Perú esta decisión, la decisión del gobierno de suspender la suspensión perfecta a partir de octubre? Bueno, en realidad sí hay que reconocer que hubo un anuncio de hace 6 meses, ¿no? O sea, esto viene ya contemplado meses atrás, pero definitivamente también ahí yo diría que hace falta el criterio para aplicar la norma. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta las fases durante la pandemia que se fueron soltando, las actividades productivas de acuerdo a los rubros, y hay que establecer una priorización de todos los rubros que fueron, digamos, soltados en vías de reactivación anterior. Entonces ahí hay rubros pues que están completamente reactivados. Por ejemplo, el de salud nunca paró, todo este sector siguió atendiendo, en fin. Entonces ahí, por ejemplo, ni siquiera debió aplicarse la suspensión perfecta, pero bueno, la norma fue para todos, y ahora debe existir una gradualidad en el tema, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ellos delimitan el plazo para el uso de esta suspensión, perfecta? Y a partir del 3 de octubre solo consideran, pues, podrán adoptarse medidas laborales con ocasión del estado de emergencia, ¿no? Entonces, y si existe, de acuerdo en las partes, en la modificación del horario de trabajo, de las remuneraciones, de la compensación de horas. Y ahí yo quería acotar algo. Nosotros siempre hemos apostado por el trato justo y equitativo para los trabajadores. Partiendo de la premisa de que la empresa está conformada por empresarios y por trabajadores, esto no es una división que coloca en veredas enfrente a cada uno. Aquí lo que se tiene que establecer es lo que corresponde tanto al trabajador como a la empresa. Si en este momento el empresario no se ha reactivado aún, por ejemplo, hay rubros como los de entretenimiento, rubros como el turismo, que ha sido tan golpeado y que en año y medio no ha recibido ningún ingreso, entonces nosotros le aplicamos la suspensión perfecta al turismo. Entonces, estas empresas, o bien ceses colectivos, o bien van a la quiebra. ¿Por qué? Porque ¿de dónde? O sea, los ingresos, ¿de dónde van a pagar a su personal? Tendrían que prescindir de ellos. Entonces, esta es una situación bastante, yo diría, no complicada. Ya, Ana María, en ese punto, por ejemplo, cuando hablamos de empresas de turismo que año y medio no han facturado, no han generado ingresos y capaz que se fueron a la quiebra, muchos negocios. Sin embargo, también lo que se menciona es la burocracia que existía en el Ministerio de Trabajo para que se pueda emitir la resolución que admitía la suspensión perfecta de labores y con esa resolución beneficiar con el subsidio económico de 720 soles a los trabajadores, que era el salvavidas económico para la gente que se terminaba viendo afectado con la suspensión perfecta de labores. ¿Cómo viste el manejo burocrático en ese sentido? Yo pienso que es cuestión de criterio aplicada a la realidad. O sea, el ministro ahí tiene que tener ojos de especialista, ¿no? Ahí ese es el punto cuando el ministro está a cargo de una cartera. Entonces, ahí nosotros tenemos que aplicar la realidad solamente. Tenemos que ser tan realistas que tenemos que percibir, por ejemplo, que una pyme no se reactiva tan rápido como una empresa mediana o como una empresa grande. Una pyme no tiene ese respaldo. Una pyme no tiene en este momento ni siquiera la posibilidad de aspirar a un beneficio de parte del Estado. ¿Cuál es el beneficio? ¿Reactiva? Aquí llegó Reactiva. ¿Cuál es el beneficio? Los 2.000 millones que tienen para el PAEMIPE, ¿cómo lo están haciendo? Ana María. Para el 17% de las empresas formales, porque el 83% es informal. Es informal, sí. Y ellos no se van a afectar en realidad. Ni siquiera adaptarse a ellos. Los informales al final y al cabo no tienen ni suspensión perfecta porque no tienen figura formal. Pero lo que yo te quería preguntar, para ser completamente sinceros y honestos con respecto a lo que van a tener que hacer las pymes, si en el momento que esto se dé y que tengan que regresar estos trabajadores a tener su sueldo, ¿qué es lo que se va a producir? ¿Que van a tener que despedir a los trabajadores y declararse en quiebra? Supuesto. En el caso de las pymes, por ejemplo, de acuerdo, ya lo dije anteriormente, de acuerdo a los rubros. En mi comentario anterior yo me referí en general a todo el sector de la pyme. Ahora, si vamos al tema de la suspensión perfecta, que es lo que nos convoca en esta entrevista, yo creo que ahí lo que nosotros tenemos que ver es por eso una situación real
de las pymes en este caso, ¿qué va a pasar? Quiebras, más quiebras. ¿Por qué? Porque si no se ha reactivado y no se ha establecido una priorización de sectores que se han ido soltando para volver a sus actividades anteriores por ejemplo, en una cuarta fase. De ahí a la fecha ha transcurrido tan poco tiempo que no han tenido ni siquiera tiempo para sentarse a ver qué estrategia de ventas, qué estrategia de recuperación de mercado, qué estrategia de acceso a financiamiento vamos a aplicar. Entonces, ahí, si lo que el Estado propende, el Estado promociona, el tema laboral formal, el empleo formal, entonces estamos pues en una contradicción clara. ¿Por qué? Porque esto no se va a dar, esto no va a suceder, porque si no hay ingresos, no hay demanda, ¿de dónde se va a pagar a los trabajadores? El tema no pasa porque una empresa quiera o no quiera la suspensión perfecta, es que si puede o no puede acceder a ello y en qué momento. Yo no estoy de acuerdo que las empresas que ya empezaron en una fase 1 a empezar su proceso de reactivación, hoy en día ya casi han recuperado el mercado anterior. Entonces ellas no tienen por qué tener esta suspensión perfecta. ¿Por qué? Claro, claro, Ana María, pero eso con algunas empresas. A ver, no sé si podríamos considerar en esta opinión personal que el gobierno mismo afectó el beneficio de la suspensión perfecta de labores a los trabajadores alcanzados con estas medidas, cuando terminan tardando la emisión de resoluciones de aceptación de suspensión perfecta de labores de las empresas. Dicho en otro modo, un trabajador no podía recibir el subsidio económico de 720 soles, mientras que el gobierno, el Ministerio de Trabajo, no emitía la resolución donde aceptaba esa suspensión perfecta de labores. Punto 1. Segundo, ahí el gobierno, por ejemplo, no cumplió con su función. Segundo, si no puede en este caso proteger al trabajador, tampoco estaría protegiendo a la empresa, eliminando ya la suspensión perfecta de labores. Eso está dejando a libre albedrío del mercado a que la empresa, si puede contratar o no más gente, es cuestión de ella. Ustedes pymes, si pueden sobrevivir o no, será cuestión del mercado. ¿Eso es una situación ya de suerte de la ley de la selva, gana el más fuerte? Completamente de acuerdo en lo que manifiesta, porque definitivamente si es que el gobierno, ya lo dije, el gobierno quiere un empleo formal. Mire, hay un porcentaje que habla bien clarito del panorama laboral en el Perú. ¿Qué dice? Que del 100% de empresas formales ante SUNAT, con RU, con actividades formales, el 70% tiene una planilla informal. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es incentivar este tema, pero acerquémonos a un plano real. ¿Es tan difícil? Eso no es difícil, porque eso salta a la vista. Estamos pasando una pandemia, no la hemos pasado aún, estamos dentro de una pandemia, pero sin embargo vemos que hay normas que se aplican, yo aplico eso, ¿Y ¿sabes cuál es el error en el Perú? Que a todos se mete en la misma bolsa. Nunca se ha tomado el trabajo desde el Estado para hacer una segmentación, una clasificación y ver. A ver, por ejemplo, las pymes, sale una norma para todas las pymes, de tal a tal nivel de ingresos. Pero no estamos considerando que hay pymes de subsistencia, que son las más chiquititas, las micro. No estamos considerando que hay de acumulación. No estamos considerando que las pequeñas empresas ya están creciendo y que ya están sólidas dentro. Pero no. En este caso de la suspensión perfecta es lo mismo. Entonces, ¿ahí qué es lo que va a pasar? Lo que ya es algo anunciado, o sea, quiebras, más quiebras. Ana María. 1.200.000 puestos de trabajo, 1.500.000 puestos de trabajo se han perdido en las empresas de 1 a 10 trabajadores durante la pandemia. ¿Qué significa de 1 a 10 trabajadores? ¿Estamos hablando de las pequeñas y microempresas o no? De las pequeñas, ¿sí? Entonces, ¿cuántos empleos más vamos a perder? Lo que tenemos que propender es a recuperar esos empleos. Entonces, veamos ahí, hay que establecer, aún están a tiempo de ver si hacen igualito, los decretos de urgencia pueden salir en el día a día, ¿no? Ajá, pero Ana María, ¿cuál sería la solución? ¿Tú ves que la única solución sería la diferenciación? Es decir, tal vez eliminar la suspensión perfecta. A ver, pero un ratito, Ana María. Tal vez el eliminar la suspensión perfecta para algunos sectores y para otros no, es lo que nos has dicho. ¿Tú ves que esa es la solución para este tema de suspensión perfecta o podría haber un plan B?
Yo no hablaría de un proceso de eliminación. Yo hablaría de una gradualidad de fechas, de un cronograma de fechas, donde nosotros preveemos que tal sector ya a esta etapa ya debe estar más o menos en un proceso de reactivación. Porque cuando hablamos de reactivación es una palabra muy grande. La reactivación no empieza porque el gobierno la norma o porque el Congreso la legisla. La reactivación no es algo que dice vamos a reactivar. Es una cosa. Proceso de reactivación es otra. Y reactivación final será de acá 1 o 2 años. En el tema de turismo será por el 2022-23. En los otros temas, por ejemplo, en el sector de salud, todo lo que implica farmacias, todo lo que implica laboratorios, ellos están reactivados hace tiempo, es más, han tenido una demanda increíble en todo este tiempo con la pandemia. Entonces, por ejemplo, ahí han debido de haber excepciones. Pero bueno, la norma estuvo para todos, está bien, para todos tienen derecho. Pero a estas alturas, yo creo que poner la norma también a rajatabla y decir aquí se terminó el 2 de octubre y el 3 están sujetas solamente a este decreto que dice que el estado de emergencia las contempla y que de acuerdo a lo que ellos, al acuerdo que tomen dentro de cada empresa. Ahora, en el tema de las pymes, como bien dijeron, no hay, nosotros tenemos una data del 80% de las empresas de suspensión perfecta de labores fueron aplicadas por pymes que precisamente fueron las más afectadas por la pandemia. Pero también ahí hay un tema que lo formularon ustedes y lo comentaron, y es el tema de que cuando se pidió la suspensión perfecta, esta no salió inmediato, esta demoró mucho tiempo, demasiado tiempo. Entonces ahí a nosotros nos preocupa el tema de los trabajadores. Ya lo dije anteriormente, las empresas no funcionan sin trabajadores. Y yo sí apuesto por el trato justo y equitativo de estos trabajadores que no pueden seguir sin sus remuneraciones, sin sus beneficios sociales. O sea, no es tanto un triunfo de los trabajadores esta ya eliminación de la suspensión perfecta de labores como ha anunciado el gobierno, sino es un perjuicio, según lo que nos estás explicando, por las razones que precisamente de las pymes la tienen, que son las que reciben la carga laboral, la carga salarial, y en situaciones económicas como esta no estamos en tiempos de poder recuperar económicamente al país de manera inmediata. Gracias, Ana María Choquehuanca, por esta comunicación. No, gracias a ustedes, y ojalá que puedan mirar un poco más allá de lo que ven y que las empresas puedan reactivarse. Hay que darles confianza, hay que brindarles esa garantía para que se puedan seguir en el mercado. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Ha sido la presidenta de la Asociación Pyme Perú, Ana María Choquehuanca, conversando con nosotros. 6 de la mañana con 45 minutos. Tenemos información en vivo. Sí, con Iván Escudero desde el